Bien, estimados alumnos, ¿verdad? Entramos ya pues con las clases directas del curso de Física 1 con servicio a licenciatura en Química y Farmacia. Y en la primera clase pues había dado unas indicaciones generales, ¿verdad?, de cómo vamos a trabajar, ¿verdad? Este es el grupo 1. La unidad primera de aquí tengo el programa, ¿verdad?, que se me dio en el departamento de química de aquí de la facultad. El programa que hemos seguido también allá cuando estamos en clases presenciales, con la situación que les decía de que lo voy a simplificar y hacer lo más importante, pues debido pues a las limitaciones en tiempo y densidad pues de esta grabación, que cuando se hace muy largo pues a veces no pasa y cuesta, ¿verdad? Bien, comenzamos con la unidad 1, que se llama medición, error e incerteza. Introducción. Bien, la introducción a esta unidad, o sea, ¿de qué va a tratar esta unidad? De medidas, errores que se cometen al hacer las mediciones, ¿no? La incerteza que estimamos al hacer una medición. Entonces, como introducción podríamos decir de que en ciencias naturales, ¿no?, necesitamos medir, cuantificar magnitudes físicas para conocer la participación de ellas en X o Y fenómeno físico. Tenemos que medir magnitudes físicas. Ya voy a explicar en qué consisten las magnitudes físicas. Entonces, siempre tenemos que medir, utilizar una unidad de medida, utilizar también un sistema de unidades, ¿verdad? Porque cuando voy a medir algo, yo doy un número, por ejemplo, ¿cuánto vale esta magnitud? 10, ¿va? Pero 10, ¿qué? Pues dólares, 10 newtons, 10 libras, 10 centímetros. Entonces tenemos que poner siempre una magnitud física cuando la medimos, una cantidad y un número. Entonces aquí en esta unidad vamos a aprender técnicas bases de medida y de cálculo, ¿va?, y cómo expresar las diferentes medidas, ya sea una sola medida o una serie de medidas, para lo cual pues muchas veces hacemos conceptos básicos de estadística. Bien, magnitudes fundamentales y derivadas. ¿Qué son las magnitudes físicas? Bien, veamos los dos significados. Magnitud es magno, es valor, ¿verdad? Físicas ya va asociado a las variables que aparecen dentro de la física. Podría ser una magnitud química también. Entonces, pero magnitud es valor y física pues el nombre y el apellido. De magnitud, cantidad. Dice que estas son todas aquellas propiedades o cualidades de la materia, la energía y el espacio que pueden medirse. Entonces las magnitudes ya están dentro de la naturaleza, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es analizarlas, cómo intervienen en un fenómeno determinado y cómo cuantificarlas. ¿Qué instrumentos de medida vamos a utilizar? ¿Qué grado de precisión? ¿Cómo lo vamos a expresar? ¿Sin notación científica o limitando el número de cifras significativas o adhiriendo una incerteza cometida? ¿Verdad? Entonces, cualidades de la materia. ¿Y cuáles son las cualidades de la materia? Bueno, para empezar, ¿cómo se define la materia?
Materia es todo lo que existe en el espacio, independientemente de nuestra voluntad y deseo, dicen los filósofos. Pero ¿cómo interpretamos eso? Todo lo que existe en el espacio. Bueno, existe el tiempo. Vemos que los objetos tienen masa. Hay distancias, espacio. O sea, nos movemos en un espacio. El sistema aquí en la Tierra, en diferentes regiones, están a diferentes temperaturas. O sea que la temperatura es algo que ya está intrínseco en el universo. Y así pues, esas cualidades o expresiones de la materia, o la energía, ¿verdad? Cuando vemos que un objeto cae, esto tiene energía. O algo que se mueve, tiene energía. Entonces, todas esas manifestaciones de la materia que podemos nosotros cuantificar son las magnitudes físicas, porque están bien especificadas, lo que decía tiempo, velocidad, desplazamiento, etc. Ahora, dentro de estas magnitudes físicas hay magnitudes fundamentales y derivadas. Bien, magnitudes fundamentales o absolutas se conocen también, se asocian arbitrariamente a condiciones intrínsecas, faltó un acento ahí en una I, intrínsecas de la materia. ¿Qué significa la palabra intrínseca? Intrínseca significa algo inherente a la materia. Bien, y es lo que hablamos anteriormente, ¿no? Inherente a la materia está el concepto de masa, pues el aire tiene masa, los objetos tienen masa, la Tierra tiene masa, los planetas cercanos a nosotros tienen masa, el Sol tiene masa, ¿no? Longitud, porque como nos movemos en espacio, pues siempre estamos midiendo qué distancia hay de aquí, qué recorrido podemos hacer, etc. Y el tiempo, pues que el tiempo ahí estaba. Según Stephen Hawking, ¿verdad? Un físico estudioso del universo, pues se dice que el tiempo comenzó después del Big Bang, que antes no existía el tiempo, teoría de él, ¿no? Pero si entramos al campo de la filosofía, pues estaríamos en algún problema, decir, bueno, ¿y cuándo en realidad empezó el tiempo? Si es cierto que con el Big Bang ahí empezó, ¿y a dónde va a terminar el tiempo? Entonces nosotros en física, cuando hablamos de tiempo, trabajamos con intervalos de tiempo. La historia trabaja con intervalos de tiempo también, ¿no? Lo único que se van por siglos, o antes de Cristo, después de Cristo. Y como todos los fenómenos suceden dentro del tiempo, entonces el tiempo está intrínseco, es una manifestación de la materia. Entonces en mecánica estas son tres magnitudes fundamentales o absolutas también se conocen. Y hay magnitudes derivadas. Las magnitudes derivadas pues son la combinación de las absolutas, pero se derivan de las absolutas. Por ejemplo, la magnitud de velocidad es longitud sobre tiempo. Recorre un espacio en determinado tiempo, entonces van combinadas la longitud absoluta y el tiempo como absoluto. Longitudes entre tiempo nos van a dar unidades de velocidad. El área, pues, combinación de dos longitudes. Un cuadrado es longitud por longitud y ahí me sale el área. Ya el área es una nueva magnitud física, que sería en este caso una magnitud derivada. Y así, pues, muchas otras magnitudes físicas que pueden aparecer, pues, por ejemplo, la magnitud física presión, fuerza sobre área, unidades de fuerza, Newton,
sobre metro cuadrado. Newton sobre metro cuadrado en el sistema internacional nos daría la magnitud física de presión. Entonces, creo que esto pues ya se conoce, yo lo estoy recordando, porque esto lo tuvieron que haber visto en el bachillerato también. Al principio en esta unidad pues comenzamos con la teoría, definiciones, interpretaciones, y poco a poco vamos a ir entrando en la forma de cuantificar, ¿verdad? De calcular, ¿verdad? Pero primero tengo que sentar yo las bases de todo esto, que es medir, que existen las magnitudes físicas, que existen sistemas de unidades. Bien, los sistemas de unidades, ¿qué son? Bueno, para medir y conocer algo acerca de una magnitud física, ¿verdad? Tengo que dar un número y una unidad. Ahí en la unidad que voy a utilizar se involucran los sistemas de unidades. Vaya, por decirlo así, para recordar estos sistemas que ya no existen más, ¿verdad? Pero que existieron bastante tiempo, pues siempre los recordamos. Pero yo ya voy a explicar qué sistema de medidas, de unidades de medida vamos a utilizar. En el bachillerato nos decían el MKS, ¿no? Que significa metro, kilogramo, segundo. Siempre miren, está en longitud, masa, tiempo. CGS, centímetro, gramo, segundo. FPS, feet pound al second en inglés, ¿verdad? Pero es lo mismo que pie, libra, segundo. Pero prácticamente ha caído en desuso, el sistema inglés. En países del primer mundo ya no se utiliza esto prácticamente, ¿verdad? A no ser aquellos países que por cuestiones culturales, pues recuerden que Estados Unidos fue colonizado más que todo por los ingleses, ¿no? Y este es el sistema inglés. Entonces todavía ellos ocupan pie, ¿verdad? Libra. Ahora nosotros ya no digamos, pues, vamos a la gasolinera y libras, fuerzas por pulgada cuadrada ocupamos. ¿Cuánto necesita de presión en sus neumáticos, en sus llantas? Aquí casi no hablamos de neumáticos. 30 libras, dice. Pero esas 30 libras son libra fuerza por pulgada sobre pulgada cuadrada. Entonces, y es común decir, mira, necesito tantos pies de tal material, o hierro de media, hierro de pulgada, un cuarto de pulgada, un octavo, etc. Hoy en día, pues si a unos le llaman absoluto cuando ocupan masa, longitud, tiempo, a otros le llaman gravitacionales, que en lugar de ocupar masa ocupan fuerza, ¿verdad? Hay sistema técnico metro que en lugar de utilizar el newton como fuerza, utiliza el kilogramo fuerza. Esas son otras cosas. Pero hoy en día el sistema que está en boga es el sistema internacional, que se abrevia con una S mayúscula y una I mayúscula. Toda la literatura que viene hoy actualizada en ciencias, que todo en ciencias, utiliza el sistema internacional de medidas. Como al principio hubo problemas en cómo ponerse de acuerdo y que la ciencia se globalizó, entonces hubo necesidad de crear un sistema internacional de medidas en la que eso se ocupara universalmente, ¿verdad? Para no que queden unas medidas, pero aquí hay otras. Entonces, casi toda la literatura científica la van a encontrar en el sistema internacional. Todo el sistema internacional tiene 7 cantidades básicas o fundamentales. En la mecánica, pues, como este curso que vamos a estudiar es de mecánica, ¿verdad? Entonces es la masa, la longitud del tiempo, las magnitudes fundamentales. Pero en el sistema internacional son 7. Masa, longitud, tiempo, corriente eléctrica, temperatura, intensidad luminosa y cantidad de sustancia que se ocupa en química. Entonces,
estas 7, y todas están en base a las condiciones intrínsecas de la materia, la masa, digamos, que nos presenta en los tiempo, la corriente eléctrica. Todos los objetos que están en el universo pues están compuestos de átomos. Entonces, cuando yo puedo hacer mover cargas eléctricas a través de un conductor, ya provoco una corriente eléctrica. Pero los átomos ya están en la naturaleza. Pues, bueno, ¿y quién puso los átomos? Eso ya no explica la física, porque sería conocer al detalle el origen de todo, del universo. Y eso, pues, aún con las teorías modernas que hay, pues, muchas veces salen otras interrogaciones, pues, y siempre van a haber incógnitas, ¿no? Pero que las cosas están compuestas de átomos, y que en el átomo está la carga eléctrica, y la carga eléctrica la hacerla mover por un conductor, entonces genera una corriente eléctrica. La temperatura, todos los sistemas en el universo están a determinada temperatura. Yo podría hacerles una pregunta: ¿y a qué temperatura estará el espacio sideral? Donde los puntos donde están alejados del Sol, de todo. Pues científicamente se ha demostrado que casi está a la temperatura del cero absoluto, porque el cero absoluto como cero absoluto no existe. Es una extrapolación que se hace, ¿no? ¿Y cuánto es el cero absoluto ideal? 273 grados centígrados bajo cero. Entonces es la más baja temperatura que se ha podido, a través de cálculos o de medidas, llegar cerca de eso. Está pues los puntos esos en el espacio. Entonces ya nos imaginamos que de una nave cruza, ¿verdad?, el espacio, tendría que ir preparada para soportar una temperatura de casi 273 bajo cero. El Sol, pues la superficie del Sol tiene su temperatura, ¿no? 4.000 o casi 5.000 grados Kelvin. Ahora, el interior del Sol son millones de grados centígrados. La Tierra en diferentes zonas tiene su temperatura. No es lo mismo la temperatura en el trópico que en el Ártico o en la Antártida. La luz, este es un fenómeno que es manifestación de la materia también. La luz natural pues nos viene de nuestra fuente de energía, que es el Sol. Pero puedo provocar luz artificial también. Pero el fenómeno de la luz, inicialmente del Sol. Cantidad de sustancia. Este es para la cuestión de los gases, ¿verdad? Hay una medida en mol. Por ahí, pues que cuando se estudia la teoría cinética de los gases, pues se ve cómo se utiliza esta cantidad física. Bien, ¿qué se continuaría después de esto? Pues haríamos más énfasis en el sistema internacional de medidas. Entonces en la próxima clase vamos a hablar de los prefijos que existen en el sistema internacional, ¿verdad? Interpretar la notación científica para conocer pues los términos de hexa, tera, giga, mega, kilo, hecto, mili, centi, micro, nano, pico, femto, y la simbología utilizada. Ver los factores de conversión, ¿verdad? Ya saben, yo pues deduzco que ustedes saben hacer conversión de unidades. Hay varias formas. Pues aquí no vamos a casarnos con ninguna forma, sino que lo que interesa es que se haga la conversión completa. En la guía van a venir una serie de ejercicios para hacer conversiones. Tengan a la mano pues fotocopiada de algún texto de física una tablita de conversiones, ¿verdad? Y pues en las guías, como yo he prometido mandar
algunas soluciones, ¿verdad? Ahí voy a mandar algunas soluciones, pues si tal vez lo que yo no pueda hacer, ustedes los terminen de hacer, ¿verdad? Entonces quizás nos quedaríamos, por de pronto ya iniciamos pues con la asignatura, ¿verdad? Y veríamos en la próxima clase pues estas formas, porque hoy en ciertas cantidades ya no se trabaja con un montón de ceros, sino que utilizamos notación científica o potencias de 10, que es lo mismo. Y se utilizan bastante pues los prefijos, como les dije, nano, mega, ¿verdad? Kilo, etcétera. Yo les agradezco mucho la atención prestada, ¿verdad? Y siempre ya vi que se comunicaron algunos conmigo en el correo electrónico, ¿verdad? Yo de la comunicación siempre les pido que se identifiquen a qué grupo pertenecen para determinar a alguien de enlace por el material que les voy a hacer llegar vía correo electrónico y que se facilite el trabajo tanto para mí como para ustedes y se tenga una mejor asistencia de la asignatura. Así que gracias pues y nos veremos en la próxima clase.